industria de la moda, contar con proveedores de calidad que puedan diseñar y confeccionar, con un balance entre sostenibilidad social y ambiental y agilidad para responder a las demandas personalizadas del mercado, es una necesidad. Encontrarlo todo en un solo lugar, el ideal. Existe un lugar con una ubicación privilegiada entre los océanos Pacífico y Atlántico, con más de 100 años de historia en la industria textil, con ADN innovador, con gente resiliente, trabajadora, perseverante y con vocación para hacer buenos negocios. Le presentamos Medellín y su área metropolitana, una región en el corazón de Colombia, que ha asumido el reto de convertirse en la más innovadora del continente, con firmes criterios de responsabilidad social y estrictos estándares ambientales para la construcción de una industria de primera calidad, consolidándose como referente industrial del país y apalancando su crecimiento en su experticia alrededor de la moda. En Medellín y su área metropolitana encontrará más de 10.000 empresas que trabajan alrededor de las actividades industriales de la moda, que generan cerca de 70.000 empleos en la ciudad y exportaciones por más de 400 millones de dólares. Aquí hilamos con la experticia que dan 100 años de historia y urdimos la calidad con procesos y acabados a la altura de los más altos estándares internacionales. Diseñamos para el mundo. Cortamos y confeccionamos con tecnología y atención al detalle. Nuestras empresas de maquila y paquete completo crean prendas con alto valor agregado. Teñimos y estampamos todo tipo de sueños. Tenemos lavanderías que cuidan la transparencia del agua y el azul de sus prendas. Además, fabricamos todos los accesorios para llevar las marcas a otro nivel. En 25 kilómetros lo tenemos todo para darle a su marca nuevas formas de enamorar a sus consumidores, con productos hechos por manos que trabajan con amor para darle vida a creaciones de primera calidad, de manera ágil y sostenible. Lo esperamos en Medellín y su área metropolitana para conectar a su negocio con la ciudad que lo tiene todo. Bueno, muchas gracias. Ese video pues, es espectacular, el del clúster de todos los empresarios de nuestra región antioqueña, donde estamos mostrando nuestras posibilidades de agregar valor para que todos recuerden el video y lo estemos manejando en nuestras empresas. Lo pueden tener en su página, lo pueden tener en donde necesiten de la empresa. Este video es de todos. Bienvenidos, muchísimas gracias por asistir a esta invitación. El Comité de Organizaciones Conscientes del Clúster pues hace un esfuerzo por buscar referentes nacionales e internacionales que nos vayan guiando por el camino de cómo hacemos bien las cosas. La sostenibilidad económica, ambiental y social de las empresas es a lo que debemos llegar en nuestra región. Hoy también les agradecemos en nombre de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, pues su presencia. Ya por aquí hay unos que me están escribiendo que están enredaditos con el link. Yo apenas presente a Juan Fernando, les empiezo a mandarlos cómo pueden entrar. Hoy tenemos a Juan Fernando Vázquez. Él es un ingeniero de producción, es consultor independiente de empresas del sector textil confección. Tiene experiencia en el continente americano en más de 10 países. Él es docente, conferencista y es instructor de personas relacionadas con la cadena de suministro de la industria de la moda.
Es ingeniero senior para la firma Will Duncan y Asociados como contratista. Maneja varias áreas de experiencias, desde la ingeniería, de la industria de la costura en gestión de costos, calidad, gestión del talento humano, ingeniería de métodos de trabajo, desarrollo de los procesos productivos bajo la cultura del Lean Manufacture, y es conocedor de la realidad del sector a nivel nacional, pequeña y mediana empresa, gracias a su participación en proyectos de asistencia técnica en los últimos años, y en los últimos no, en muchos años, Juan, y de la realidad de los países más avanzados con los proyectos de consultoría Lean en Centroamérica y el Caribe. Es decir, tenemos una persona que nos conoce al detalle. De hecho, Juan Fernando pues, fue el que me introdujo en este mundo de las confecciones a mí, hace ya muchos años, bastantes como se pueden imaginar, y Juan Fernando, pues también con su consultoría ya, porque él trabaja desde hace mucho tiempo en otros países, conoce los países centroamericanos y norteamericanos, e incluso también de China, y nos tiene una visión muy objetiva de cuáles son las brechas, qué es lo que podemos mejorar nosotros en nuestras empresas. Entonces, pues bienvenido Juan Fernando, somos todos tuyos, aquí atentos a escuchar lo que nos vas a decir. Juan, tienes el micrófono silenciado. Ahí está bien. ¿Están viendo la presentación? Sí, ya se ve la presentación. Bueno, voy a empezar aquí con unos comentarios o, como dicen por ahí, avisos parroquiales. Primero, unos agradecimientos. El primero a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, al Clúster de Moda y Fabricación Avanzada, a ese programa de organizaciones conscientes. Quiero agradecer de antemano pues a Alejandra, a Rubén Augusto y a todos los participantes nacionales y de Latinoamérica que puedan estar presentes hoy en esta charla. Como segundo punto, quiero hacer un reconocimiento a los empresarios y a las empresas. Son los héroes del sistema económico y social, que será el protagonista o es el protagonista, no es ahora en esta pandemia y lo será una vez esta situación tan compleja haya pasado. Es una época, un momento actual de muchas dificultades, pero es la gran oportunidad para la reinversión y la transformación de nuestros negocios. Un tercer punto tiene que ver con la presentación que van a ver a continuación. No tiene mucha estética. Espero que lo que les quede más bien sea el mensaje de lo que pueden hacer como actos ya muy concretos y como tareas para tener un efecto transformador de nuestra industria. Hay parte de la presentación en español, hay otras partes en inglés, pero eso es parte del mensaje. Tenemos una gran brecha y un gran reto en el tema del idioma, por todo el material técnico que existe en esta lengua. Y un cuarto punto es que elementos de la charla o de la conversación negativos o problemas no son señalamientos directos a individuos o empresas, son más bien conceptos generales del promedio y algunos casos que son exitosos, que los hay a nivel local, se podrían excluir de algunas realidades negativas de las que hablaremos. Y si son positivas, pues a seguir adelante, pero con inteligencia colectiva para compartir esas experiencias y seguir siendo referentes de la industria. No sin más comentarios, pues iniciemos entonces con la charla. El objetivo de esta charla es despertar un compromiso de transformación del ser en el ámbito personal, empresarial y gremial, mediante el crecimiento de habilidades en el hacer apoyadas y probadas por exitosos sistemas de pensamiento. Yo tengo otros objetivos, pero al final los voy en la sección de preguntas, los voy a volver a tocar. Miren el contenido de la agenda.
antecedentes, informe sobre Latinoamérica, el caso colombiano, lo que significa crecimiento. En esta parte me van a perdonar, voy a ir algo rápido. Quiero dejarle más tiempo y más esfuerzo a parte de tareas pendientes, de mirar esta crisis como una oportunidad y en el enfoque que debemos tener para el cambio de rumbo. Al final, unas conclusiones y esa última parte para que tengamos una participación en cuanto a ideas, opiniones, planes de acción, preguntas. Estaré muy dispuesto pues, a apoyar a los participantes en esa parte final. Antecedentes de nuestra industria. Es un sector económico compuesto de dos partes, dos componentes, la manufactura. Esta se divide en el proceso textil y el otro es el coser y el comercio. Es la industria, el sector económico que más impacto tiene en la generación de empleo a nivel global. Entonces ya se alcanzan a imaginar la importancia. Por su naturaleza, la manufactura de confecciones es intensa en mano de obra y orientada a las habilidades y destrezas de las personas. Históricamente, con muy pocos avances en la implementación de nuevas tecnologías y de sistemas de alto desarrollo en comparación con otras industrias. Los números muestran un pobre o nulo avance en sistematización y en automatización. Es una industria con pocas limitantes de entrada en el negocio, lo que facilita que los países en desarrollo la utilicen para el fomento del crecimiento del Producto Interno Bruto. Ahorita vamos a profundizar algo más de eso, no quiero detenerme aquí en esta parte de antecedentes. Avances independientes de cada región sin una estrategia de mediano y largo plazo común, como región o por países. Su administración no está alineada con la situación social y económica de los países. Latinoamérica es la región con mayor desigualdad social en el mundo. Muchos empresarios con mentalidad de supervivencia empresarial individualmente, con poco o nulo pensamiento de legado social o de crecimiento económico regional. Y mayoría de empresas familiares con limitaciones en reinversión para el crecimiento e internalización de las empresas. Me parece muy pertinente que miremos este corto video. Esta es una de las páginas. Al final les quiero entregar algunas herramientas de consulta, libros y páginas que para esta industria son muy valiosas. Esta es una de ellas. Miremos cómo McKinsey Institute nos tiene analizados en Latinoamérica. Miremos este video. For a few years, Latin America was the world's most prosperous emerging region. However, the region has since lost its luster and is growing less than other emerging markets. In fact, over 50 years, our growth as a region has been slower than most of the emerging markets, accounting for only 2.8% vis-a-vis around 4.8%. And it is so because it is not being driven by productivity gains, but mostly by cheap labor. And as a result, LATAM is one of the most unequal regions in the world. So what is missing? And how can Latin America reignite inclusive growth? MGI have been studying Latin America for decades. And what we found is that we are really missing two middles in the region. The region has very large companies in resources, banking, and other areas, and it has a long tail of small businesses that generate a lot of the employment. But what's really missing is the mid-sized companies, something that the debate really hasn't been about. These are the companies from 10 to $500 million in revenues that basically generate a lot of the dynamism, the growth, and critically, the important middle-class jobs that pay productive wages and create opportunities for the middle class to really prosper and grow. Even though the region has been exceptionally successful in reducing absolute poverty and bringing people above the threshold of real destitute living, we don't provide enough opportunities for them to find good opportunities to grow, develop skills, and become
higher income middle class consumers, and in an environment like in the region where you typically have relatively high consumer goods prices because of protected markets as well as a high regulatory cost, the purchasing power of that income is relatively low. And that then, on the other hand, reduces the incentives of new investment to start serving that market. Which would be a way to have Latin America back on an inclusive growth path. That would imply, first and foremost, generating the necessary trust in our systems, in our economy. That would imply working together with the public and private sector to drive down the cost of the enablers of the economy, so they see in LATAM a good place to invest. And finally, embrace digital. So filling in the missing middles on the company side and the consumer side and getting the virtuous cycle going has tremendous upside. When we think about it across the region, we could see a $1,000 increase in per capita income by 2030 relative to the baseline, which could translate into $1 trillion of value across the region. So that's the really great news and a reason for us to take action. Muy bien. Muy claro el video. Miremos cómo nos analizamos como colombianos, nosotros internamente. Este es un estudio hecho por el Centro de Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes. Informaciones también de artículos de la revista Dinero. Miren la fecha, 24 de junio del 2020. Y habla en los mismos términos. Excesos de pequeñas empresas en Colombia es un problema productivo. Entonces, aquí no me quiero detener mucho. Son 4 o 5 temas que tenemos que tener muy en cuenta. ¿En qué radica el problema de productividad? En que hay un exceso de pequeñas empresas. ¿Qué pasa con las pequeñas empresas? No pagan buenos salarios por esa falta de la competitividad. En muchos casos, la falta de conocimiento y de esos trabajadores buscar mejores ingresos, se crean compañías en la informalidad que pagan al destajo por unidad. Recuerden que en este momento la informalidad tiene cifras alarmantes en Latinoamérica y en nuestro país. Y es un problema mayúsculo que lleva a pobreza y a muchas otras situaciones. Entonces, empresas pequeñas, bajos salarios, informalidad, y a esto hay que sumarle limitaciones en los temas de regulación y de, digamos, políticas públicas que promuevan el crecimiento del empleo de calidad. Pienso que es mucho lo que los gobiernos tienen que hacer para incentivar el empresarismo y las empresas de este tipo que afectan tanto el tema social y de empleos en el país. Miremos así rápidamente en cifras. Este informe muestra esta gráfica del 2000 y miren la proporción de empresas pequeñas, microempresas, sobre las medianas y grandes. Es como la foto de lo que vimos en el primer video de McKinsey. Miremos cifras del 2006, cifras del 2000, esta anterior del 2000 y es lo mismo. Entonces, si uno quisiera mostrar en una foto esa realidad, este cardumen de peces con estos otros como tiburones ahí al acecho, es como el resumen de lo que nos pasa a nosotros en imágenes. Muchas empresas pequeñas y otras que en el sector nuestro, pues en muchos casos se aprovechan de ellas por unas malas prácticas de las cuales vamos a hablar ahora un poco. Y miren, si en cifras no estamos bien y estamos acá sobre la línea inferior, ese color como morado o azul, y son pocas las empresas que vienen creciendo por la línea verde o azul, y son pocas, y
casi que contadas en los dedos de la mano los que van creciendo de esta manera exponencial. Imagínense con el paso de los años esa brecha, esa diferencia que hay entre los unos y los otros. Y esta gráfica la quiero también utilizar para hablar algo del tema del idioma. Cuando nuestros empresarios, nuestros técnicos, ingenieros, no tienen formación en el idioma inglés, el atraso de todo lo que existe en el medio para el aprendizaje, que por lo general está disponible el inglés, les genera una brecha que nos aleja de ese conocimiento tan fundamental para esa transformación. Y miren que el mismo Lean muestra cómo con el mejoramiento continuo el crecer no significa estar bien. En la parte superior vemos esta palabra Hotchin-Canry, más continuo, mejoramiento continuo, que no es más que otra cosa que el despliegue de las estrategias de las organizaciones a lo largo de toda la organización, con la participación de todos sus empleados. Entonces, el mismo Lean, que es un tema del que vamos a hablar mucho en la reunión, busca a través de todos estos subsistemas estrategias que persiguen la excelencia. O sea, ir por esa grafiquita roja de esta diapositiva anterior. ¿Y qué es la excelencia? Cada uno tendrá su propia definición. Hay una muy interesante que habla de que como la perfección no es alcanzable, quien busca la excelencia, quien busca la perfección, por lo menos busca la excelencia o encuentra la excelencia. Y yo tengo una frase muy propia, es ¿por qué ser uno más, ser uno del montón, si puede ser el mejor? Entonces, el Lean nos lleva a eso. Por definición, el sistema Lean de pensamiento vive la excelencia y el Hotchin-Canry, que despliega la estrategia a lo largo de las organizaciones, nos permite la sostenibilidad del alto desempeño de las empresas en la sociedad. Es un modelo de pensamiento científico, es proactivo, no es reactivo, nos presenta o nos facilita un cambio cultural. Miren el problema que está teniendo Latinoamérica ahora con el tema de la pandemia en la parte cultural. No hay conciencia colectiva. Somos muy buenos individualmente, pero a la hora de actuar como grupo no lo hacemos bien como equipo. Entonces aquí la invitación es a liderar con Lean. Es un tema de estrategia y de liderazgo. Vamos a hablar un poco de historia. Aquí están las 4 eras de la revolución o de cómo ha evolucionado la industria. La primera revolución industrial, vapor, agua y fuerza humana moviendo y transformando materias primas. Ahí está del siglo XVIII a mediados del siglo XIX. Y vinieron ya en el siglo pasado revolución industrial, donde apareció la energía eléctrica, el gas. Entonces se inventaron las máquinas y apareció la ingeniería industrial y de producción en volumen. Apareció el concepto de Lean y de Kaizen. Después vino a mediados del siglo pasado el computador, la automatización y la comunicación, la revolución científico-tecnológica, los sistemas de Lean Manufacturing, pensamiento Lean, desarrollo de productos y procesos bajo el concepto Lean. Y ahora estamos en el boom de Industria 4.0, realidad virtual, el Internet de las cosas, inteligencia artificial, pero me preocupa mucho que dediquemos mucho tiempo a esta Industria 4.0 cuando nuestra industria, y no solo en Colombia ni en Latinoamérica, a nivel mundial, tiene tareas pendientes de esas etapas 2 y 3. Y quiero apoyarme en este prefacio de Mike Fralis, en un libro de un autor hindú, donde él habla de que definitivamente la industria de la confección tiene algunos desarrollos importantes, pero está rezagada. Hay otras industrias que definitivamente han crecido mucho más. Él habla ahí especialmente de la industria automotriz. Y como roles o papeles de la ingeniería industrial en las plantas, habla de la medición del trabajo, el control de costos, el control de calidad, el balanceo de las líneas, el entrenamiento de los operadores, en adición a la implementación de la robótica, la automatización, así como los sistemas Lean. Pero miren qué pasa.
Todo esto es porque una de las razones es que nuestra industria tiene muy pobre o muy baja literatura. Son muy pocos los escritos que hay de esta industria, sobre todo en el tema de manufactura. Aunque tengo unas buenas noticias y es que he encontrado una buena cantidad de libros que al final les quiero compartir para que hagan parte pues de todos esos retos de transformación y de ser autodidactas y tener un conocimiento que nos permita ese cambio. Entonces, pobre literatura, escasa. Y si a eso vamos de que en español es casi nula o mínima, en inglés la hay, pero también hace falta más. Esta diapositiva nos resume hablando de esa historia de la que estamos hablando, de que hay 3 grandes tareas pendientes de la segunda era y son aspectos extremadamente débiles en nuestra industria. Hay una pobre implementación de la ingeniería de métodos de trabajo. Recuerden que el valor agregado es un agarrar, un alinear, un coser, un dejar, casi todas actividades manuales. La ingeniería de métodos es fundamental. La gente cose a su estilo, no se auditan los métodos, se miden eficiencias, un indicador de competitividad que no es muy representativo a la hora de la verdad si esta parte de ingeniería de métodos no está bien trabajada. La ergonomía no se considera como un factor de importancia y la medición de tiempos de operación sigue siendo un problema de muchos. Yo recuerdo, a ver, Rubén, ¿cómo se llamaba esta empresa que hacía los trazos por computador? Dipronto. Sí. Exacto. Sí. Prestaba un servicio porque en esa época eso era algo muy costoso y no había acceso, ni siquiera las grandes marcas lo tenían. Entonces era un centro de servicios de trazos por computador. El país está demorado en tener un centro con los software de tiempos predeterminados de las casas que hay a nivel mundial, GSD de Europa, etc. de Estados Unidos, algunas ya locales, para que en alguna parte llamemos a estos proveedores a que tengan esos software a disposición. Muchos de esos se pueden conseguir sin costo para que sean donde se definan los tiempos de operación de las colecciones, de las prendas, y ya se rompa esa barrera que hay con el tema de la negociación del trabajo hacia las plantas fabricantes. Esta foto es de un señor alemán, un ingeniero de la costura que mandan los países desarrollados a nuestros países gratuitamente a apoyar los procesos. Lo encontré en México en esta planta que se llama Marvic. Ahí estuve yo casi un año haciendo de gerente de operaciones y desarrollando su manufactura. Es la primera planta en el continente con más de 30 años de trabajar el sistema Toyota de pie, con entrega en mano, con productos muy complejos de 70, 80 minutos. Si quieren entrar a Facebook con ese nombre Marvic, ahí pueden ver un video institucional de la empresa y entender un poco de lo que es Lean y de todo lo que nos espera en este transformación, en este cambio, disrupción que se va a dar después en la era post-pandemia. Y hablando de historia, quiero aquí con estas próximas diapositivas sacadas de un libro que se llama Toyota Kaizen Methods, esos son los 2 autores, mostrarles que es tanto el atraso que tenemos de las, digamos, revoluciones o de las épocas 2 y 3, que en 1924 Toyota ya operaba telares, un 24, 36 máquinas por un operador. Recuerden que Toyota no empezó haciendo carros, Toyota empezó haciendo telares y después hizo máquinas de costura y por eso me parece muy importante siempre tenerlo como referente. Ese proyecto que yo hice en esta compañía Marvic, muchas máquinas son marca Toyota, de 30, 40, 50 años y todavía están vigentes, así como su sistema de trabajo. Y nosotros en nuestros países, en Sudamérica, no jugamos en grandes ligas y tenemos todavía unas plantas a las que les falta mucho desarrollo en ese sentido.
Miren que desde los primeros días de Toyota ya se hablaba de conceptos de flujo, de justo a tiempo, de mejoras en calidad, de creación de equipos flexibles. Y miren las crisis, cómo golpean también a los más preparados. Toyota, después de la Segunda Guerra Mundial, 50, 70 millones de personas, Europa, Japón, destruidos, entra en una crisis financiera a despedir trabajadores. Pareciera uno que es lo que está pasando ahora con esta pandemia y será, pensaría uno, el momento para, desde las cenizas, como el ave fénix, aprovechar esta crisis y hacer que nuestros países sean diferentes. Miren cómo en el año 1951 y 53, ya después de haber despedido gente, Toyota mira el valor de la capacitación interna y crea estos cursos al interior de la empresa con sus propios ingenieros a enseñar sobre cómo entrenar personas, sobre métodos de trabajo, sobre las relaciones en el trabajo. Miren los requisitos de un líder: que conozca el trabajo, que conozca de sus responsabilidades, que tenga habilidades en instruir, que tenga habilidades en mejorar métodos, que tenga habilidades en trabajar con gente. Habilidades que, si uno las llevara a esta industria de la confección tan intensa en mano de obra, serían demasiado valiosas. Entonces, yo con esto quiero mostrar los años de todo esto, y nosotros todavía con tareas pendientes de las épocas 2, 3 y pensando en la 4, no va a ser una solución muy clara si a esto no le ponemos cuidado. Esta parte me parece importante y es, aquí se partió la historia del Lean. En el 55, una asociación japonesa que apoyaba a la industria condujo un seminario cerca a las instalaciones de Toyota y uno de sus asistentes participó y le dio muy buen comentario de ese seminario al vicepresidente de manufactura, nada más ni nada menos que a Taiki Ono, también con Shingo, el padre de la manufactura Lean. Fue tal la importancia de ese seminario que contactaron esta oficina, digamos, de apoyo a la industria y pidieron que este ingeniero fuera a la planta a desarrollar esos seminarios. Quien mandó esa institución fue nada más ni nada menos que a Shigeo Shingo. Miren, es un ingeniero, el padre del Toyota Production System, padre de todos estos subsistemas o conceptos de la manufactura Lean. Y esta es una de las páginas que les voy a recomendar al final, Shingo Price, que reconoce las organizaciones que operan con la excelencia a nivel mundial. Es ahí donde se certifican ingenieros de Europa, de Estados Unidos, y donde nosotros muy pronto, si queremos empezar a jugar en grandes ligas, tenemos que participar y poner unas 3, 4, 5 empresas a tener, digamos, KPIs e indicadores de competitividad y una planeación estratégica que se adapte a estas necesidades. Entonces, miren, este señor muere en 1990, son ya 30 años, y nosotros de muchas de estas cosas aún seguimos lejos de tenerlas en nuestros procesos. Recuerden, la brecha es de idioma, la brecha es de falta de lectura, la brecha es de falta de conocimiento, y esto de todas maneras hay que trabajarlo a como dé lugar en esta época que se nos viene de pospandemia, para la reactivación económica. Como estamos en el brazo, en la parte de organizaciones conscientes, miren cómo en 1970 la organización crea un grupo para trabajar con los proveedores, escogieron a 17 de ellos, mandaron ingenieros a visitarlos y los involucraron a la cultura Lean. Entonces, aquí a la derecha, en este principio número 11 del TPS, del Toyota Production System, dice: respete todos los socios y proveedores, promoviendo el cambio en ellos y ayudándolos a mejorar. Si nosotros como sector industrial, como empresas ancla, no trabajamos con esos proveedores de servicio, de maquila, de paquete completo, de terminación, de lavandería, el mismo corte,
y no los involucramos a que sean parte de nuestras estrategias y los desarrollamos, el tema de la informalidad, de los bajos salarios, de la falta de poder adquisitivo seguirá, y recuerden que todo esto desencadena en problemas políticos de extremas de izquierda, de extremas de derecha. Los países entran en crisis porque cuando no hay desarrollo todo el mundo anda aburrido. Este mantra de la cultura Lean, más creatividad que inversión en capital. No solamente la inversión es la que nos saca de los problemas, hay que pensar en invertir en la gente y en su creatividad. Y no a la arrogancia, dice ahí, la excesiva arrogancia, tener orgullo es bueno, pero la excesiva es uno de los 7 pecados capitales, y muchas culturas como la griega consideran esa arrogancia excesiva como un pecado capital que puede destruir al más fuerte. Miren cómo Japón, un país y una cultura tan resiliente, con el mismo Toyota, sin esa arrogancia y con mucha muestra de humildad, tomó herramientas de Estados Unidos y de Europa, estudios de tiempos, estudios de movimientos, análisis del trabajo, desarrollados en Estados Unidos. El takt time, del que valdría la pena hablar mucho si nos queda tiempo al final, de la industria aeronáutica alemana y los sistemas de empujar de los supermercados americanos y muchas otras cosas. Entonces miren que adaptar metodologías que funcionen es demasiado importante. Y tareas pendientes de la tercera era, nunca Lean es enemigo, por el contrario, va muy de la mano a entender qué es el tema de teoría de restricciones, de ERP, de CRM, de PLM, y son en muchos casos también tareas pendientes de todas estas pequeñas empresas que si no es con estas herramientas nunca podrán ser medianas y grandes, que es lo que se pretende con este esfuerzo que está haciendo el clúster y todas estas organizaciones para sacar adelante esta industria. Miremos aquí rápidamente ya parte detallada de alguna realidad de nuestra industria de la confección. Faltan estrategias de mediano y largo plazo, no hay unión de fuerzas de políticas de gobierno con universidades y empresarios que se observe estén dando resultados. Las cifras de los programas realizados buscan mostrar crecimiento para cumplir, mas no de reales soluciones a la problemática. Hay una reducida capacidad exportadora. Es importantísimo que el gobierno trabaje con las zonas francas. San Salvador tiene entre 15 y 20 zonas francas. Nos llevan por eso gran ventaja en ese tema. Compañías de consumo local muy idealistas por un bajo poder adquisitivo, ya hablamos el por qué, por la informalidad y los bajos salarios, vigente debido a una deficiente productividad. Muchas evaluaciones y diagnósticos de la realidad que no se utilizan para la acción. Contrabando debido, entre otros factores, a la falta de competitividad. Vocación más por la comercialización que por la industrialización. Muy pobre o nula investigación y ciencia para la industria al interior de cada país. Multiingreso de muchos de los profesores y consultores de la industria, que al no tener el suficiente trabajo en volumen se tienen que dedicar a vender otras cosas, a ganar por comisión. Entonces al final no se sabe qué es lo que hacen, si es una cosa o la otra. Eso muchas veces no resulta siendo lo mejor. Poca literatura disponible para fortalecer el conocimiento y la investigación. Pobre implementación de la ingeniería de manufactura. No existe un compromiso por el desarrollo ergonómico. Procesos productivos muy básicos y los pocos desarrollados carentes de actualización constante. Gran brecha en el desarrollo tecnológico y poca inventiva propia. Cultura de copiar y del menor esfuerzo muy arraigada a todo nivel. Escasez de mano de obra para trabajar en la industria. Personal técnico y de ingeniería limitado en cantidad y calidad, formación y experiencia. Factores externos en lo político, social y económico afectando su desarrollo. La normatividad, legislación laboral no favorece la inversión y la sostenibilidad. Cargas prestacionales altas. Este documentico, pues miremoslo acá muy rápidamente, vale la pena tenerlo en cuenta. Sí,
ustedes como empresarios de la manufactura tienen calidad policiva 100% al final del proceso, trabajan sin listas de chequeo, sin muestras físicas, sin fichas técnicas, si de cebra no hacen pulido al final del proceso, trabajan en cadena, si buscan más personas sin optimizar las que ya tienes, si esas no están balanceadas, son eficientes y siguen los métodos de trabajo, si pagas bonos o incentivos sin saber de dónde sale el dinero, sin tener una estructura de costos, si no mides lo que vendes, que es el tema del minuto, el no entenderle a los estilos y productos por familias, si no tienes ingeniería de métodos, si no conoces la ergonomía, sin medición de eficiencias y productividad, pero no individual, la que importa es la global, y hay otros indicadores más importantes de la eficiencia. Mano de obra indirecta en exceso, va al costo, el cliente paga, la debe pagar o te toca reducir tus utilidades. Préstamos bancarios o de otro tipo, bancos como socios en el negocio, con los impuestos ya es más que suficiente, ahora viene la reforma tributaria. Desconocer la relación máquina-personas, ideal para el tipo de producto. Miren, no se cose con una persona por máquina. Es falso de que una máquina vacía hay que llenarla con un operador. Los sistemas de manufactura Lean trabajan muy diferente. El takt time es la herramienta para eso. Desconocer los avances tecnológicos en electrónica y neumática. Si tienes tecnología y no se aprovecha o se subutiliza. Si Newton no está en tu nómina, él no cobra. El suelo no es el destino de lo que cae. Si un paro o daño mecánico afecta tus resultados, no debería. Si los ausentismos limitan tus resultados del día a día, no debería. No conocer las máquinas y operaciones, restricción por estilo. El tener varios estilos a la vez en el proceso es signo de falta de muchas cosas. Ahorita miramos de qué. Negocio industrial sin indicadores de gestión visuales y administrados con metas en periodos de tiempo. Incentivos emocionales. Hay que manejar los incentivos emocionales. Al final de la charla, por favor, me preguntan cuáles son, que yo sobre esto quiero despedirme con algo que hice para hacer un símil de lo que está pasando con la pandemia. ¿Qué suena más, la música o las máquinas? Ambas sería imposible aguantarlas o causaría daños a la audición. Si no tienes proceso de formación previa, escuela de capacitación de nuevos talentos, tirarlos rápidamente al ruedo es un problema de cultura. Matriz de habilidades. Si un operador nuevo en poco tiempo gana lo mismo que uno que ya lleva 10 años, aún paga salarios mínimos. Tener alta rotación de personas y probablemente no estarla midiendo. Tener problemas de continuidad en el tema comercial, no entenderle a cómo fidelizar los clientes, no tener sistemas de costos claros, subestimar el conocimiento si no te actualizas constantemente, si pagas al destajo, etcétera, etcétera. Entonces miren que estamos llenos de situaciones complejas. ¿Qué es todo esto? Pues del pasado es hablar de omisiones, de errores, de problemas. Es verdaderamente una crisis, pero ¿cómo tenemos que verla? Esas crisis, y ahora con esta pandemia y todo el caos y la desesperanza que se está generando, no podemos perder el norte, la fe y el optimismo y empezar a trabajar ya en esos nuevos retos. El primer prerequisito es aceptar esa dificultad, esa crisis y actuar. Y miren, ya vienen, digamos, la parte más importante sobre la que quiero que pongan mucho cuidado, lo que viene con esta disrupción de la cadena de suministro a nivel global, lo que está pasando en Asia, en China, ya lo que vienen son cadenas de suministro regionales, locales. Ya mayor producción bajo pedido y con muy buena planeación, menos pronósticos. ¿Qué implica esto? Que los sistemas de trabajo de producción de manufactura tienen que ser de rápida respuesta. No podemos tener esos sistemas de inventarios altos, de ciclos de días y semanas. La vida útil de una referencia en una planta tiene que ser de horas, de días. No podemos hablar ya de semanas ni de meses porque esos inventarios son los que afectan la supervivencia de las marcas y de las mismas empresas de manufactura. Entonces, viene como tema prioritario la manufactura local y nuevas alianzas con proveedores cercanos.
esta gráfica es ya muy importante. Entonces, a la izquierda vemos esas 6 circulitos que están unos conectados al lado del otro, es lineal, ese digamos que es la cadena de suministro tradicional. Esa es la que tiende a desaparecer. Muchos de los que no logren trascender en esta época post-pandemia, reinventándose y haciendo algo diferente, ahí quedarán. ¿Por cuánto tiempo? No se sabe. Seguirán en UCI, en la UCI del sistema de la manufactura o del sistema productivo. ¿Quiénes van a salir adelante? Los que entren a este tema de suministro con ese network, con esa digital. Miren que es como una mesa redonda. Ahí está a la derecha en rojo la Smart Factory, que es la fábrica inteligente, que es la que tenemos que desarrollar. Entonces miren que es una relación que se va a caracterizar por la cercanía, la colaboración, la confianza, los principios, los valores, los que van a unir a toda la cadena de suministro para que compartan datos, para que compartan la información, para que lo digital muestre cómo están funcionando las plantas en entregas, cuáles son esas fechas de entrega, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es a donde hay que apuntarle, a entender ese gráfico y a ver que tenemos que trabajar en equipo. A los proveedores a hacer ventas más éticas, como consultores nosotros, a hacer proyectos que verdaderamente necesiten las empresas y le creen un impacto. Quien vende tecnología y vende máquina no es vender por vender, es cuidar que el negocio sí tenga el flujo de caja suficiente para que esa tecnología no lo vaya a enredar en temas de capacidades de pago y a perder el rumbo. Hay muchas cosas que se pueden hacer que no necesariamente son con inversión tecnológica. Y miren en esta gráfica de la izquierda lo que está pasando ya desde hace exactamente un año cuando empezó el tema de la pandemia. Esos barquitos que ven ahí viajando están llevando ya pedidos los últimos, digamos, a Norteamérica, y en ellos ya están viajando, digamos que las oficinas que tenía el mercado americano y canadiense y digamos de Europa en China. Ya viene, ellos con toda seguridad van a seguir suministrando producto. Asia no va a desaparecer como proveedor, pero sí se va a disminuir su protagonismo. Ellos crearon allá, a la derecha vemos ahí el más grande tratado de libre comercio. Son países muy poderosos: Australia, China, Japón, Nueva Zelanda, Corea, y esas 10 países adicionales que están en esa asociación son responsables de ese 30% del GDP de la población mundial. Tienen un peso grande, ellos se van a organizar internamente. Quiere decir esto que lo que pasó hace 30 años cuando la industria se fue de América para Asia, viene de regreso, y esa es una gran oportunidad que tenemos nosotros como latinoamericanos para potencializar nuestros negocios en el tema exportador de cualquier tipo de producto o servicio. Pero nos tenemos que preparar. ¿Cómo nos preparamos? Entendiendo esta gráfica de nuevo. El trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, el compartir información, el desarrollar los procesos, en apuntarle a la optimización de los recursos. Miren el tema de cero desperdicio, el tema de los inventarios. Ayer veíamos en la charla la importancia de ver el ratio de turnover inventory, que se mide con el costo de la mercancía vendida entre el promedio del inventario inicial y final. Eso nos da un número. Si dividimos ese número 365 por ese número, nos da el número de días de rotación de nuestro inventario. ¿Dónde están los inventarios? En las bodegas y en los proveedores como un inventario en proceso. Entonces, si tenemos ciclos largos, esos inventarios son largos, son altos. Entonces, así este indicador no camina bien. En la matemática es muy fácil cambiar el denominador para que ese ratio sea grande, pero en las plantas es implementando sistemas de rápida respuesta. La manufactura Lean tiene la solución. Si quieren consultar un poco más de lo que significa Lean y la fábrica inteligente,
los invito a que entren a esta página de Will Duncan & Associates. Esta es una de las fábricas, de las empresas de consultoría importantes que hay en Estados Unidos. Yo trabajo como contratista para esa firma y ahí hay un documento bien importante de lo que es la fábrica inteligente. Bueno, esta diapositiva habla de que en el 2018 Norteamérica presentaba ya un problema de encontrar trabajadores diestros o hábiles para lo que va a significar cubrir esos puestos que se requieren tener. Si esto fue antes de la pandemia, imagínense ahora dónde irán esas cifras. Pero la noticia es que estos países norteamericanos lo están haciendo. Yo paso gran parte o alguna parte del año acá en Canadá, en British Columbia, en Vancouver. Miren el programa local que hay en este momento para conseguir ya operarios de costura. Como les dije, regresa la confección a Norteamérica. Y miren acá en rojo les estoy colocando qué puede conseguir un trabajador que quiera aprender. Le van a pagar $300 semanales. Va a recibir material de trabajo y va a recibir la certificación como operario de máquina. Esto viene fuerte. Al final, si quieren, les muestro qué está haciendo Estados Unidos. Detroit, actual potencia en la fabricación de carros, acaba de abrir también un centro importantísimo para la recibida de la industria hecho local en Estados Unidos. Les cuento como anécdota que es manejado por una persona experta en diseño, entonces ahí vemos las funciones cruzadas. Va a estar en la planta retroalimentando toda la cadena de valor en la creación de este centro de fabricación en Detroit. Entonces se está organizando y armando Norteamérica para suplir parte de su demanda. La pregunta, vuelvo y repito, es nosotros tenemos un papel por jugar ahí en este nuevo revolcón, en esta disrupción que va a sufrir la cadena de suministro. Con toda seguridad que sí, por cercanía, porque ya lo hicimos antes, pero nos tenemos que preparar. Entonces, hablando de cómo nos tenemos que preparar, es muy importante estas dos diapositivas que vienen, ya las habíamos visto por ahí en otra reunión con Rubén, en otra propuesta que había, es que tenemos que trabajarle mucho al inglés para adoptarlo como segunda lengua. Es importante cuantificar empresarios, profesionales y tecnólogos afines al sector con la segunda lengua en un nivel intermedio de avanzado. Eso de dominar el inglés no es garantía, hay que leer, tanto individual como colectivamente. Hay que sintetizar y resumir material aprendido para compartirlo y desarrollar proyectos prácticos y pasar a un nivel creativo y de innovación. Esto es lo que tiene que coordinar programas como el clúster y muy posiblemente ya se ven esos esfuerzos. Es por ese lado, crear esos clubes de estudio en todos estos temas de Lean. Y definitivamente el identificar casos exitosos, estudiarlos y ponerlos en acción va a ser muy importante. Miren, tenemos que tener, como decía el video, empresas medianas que se puedan mostrar, que sean los sitios donde se sirva el sector para mostrar esos resultados y antojar, llamémoslo así, de las buenas prácticas a los nuevos empresarios o a los que aún son pequeños para que se pueda avanzar. Este es un resumen de los avances que ha tenido Lean, no me quiero detener mucho ahí, desde principios del siglo pasado hasta ahora en el engranaje número 5, cómo ha ido progresando. Y ya para ir terminando, quiero mostrarles, esto lo pueden consultar en internet, hace unos 7 años fui invitado a esta planta, se llama Landau, queda en Puerto Cortés, en Honduras. Les cuento que es la primera y única empresa, creo yo, de confección del hemisferio
en haber ganado el premio Chingo Prize. Recuerden que lo vimos ahorita cuando vimos al ingeniero Chingueo Chingo, y ganó ese premio bronce en el año 2017. Pero en esa visita, donde fui invitado por 3 días, tomé muchas fotos, les voy a mostrar algunas de ellas. Miren en esa época cómo se preparaban para estar trabajando en aras a la búsqueda de ese reconocimiento. En costos, un costo de 0.16 centavos de dólar en año 2014-15. Recuerden que el costo minuto es una constante. Está para los productos más básicos, 8, 9, 10 dólares, y sube hasta 15, 20 dólares, centavos de dólar el precio minuto. Nosotros no podemos abusar de los confeccionistas pagándoles precios por debajo de eso. Ahorita vamos a ver al final que vamos a hablar de malas prácticas de las empresas ancla y malas prácticas de las empresas confeccionistas, cómo hay que trabajar esa parte del costo. Tenían ya en operación de excelencia obtener medalla de bronce, premio Chingo a finales del 2015, lo obtuvieron en el 2017. Espero que entren a su página de internet y vean que este año pasado, durante la pandemia, fue escogida como la segunda empresa de mayor calidad de empleo en Honduras. Y ellos desarrollaron esta empresa, este premio, siendo la región de más muertes por asesinatos y por violencia en el mundo. Honduras, y esa parte en particular, tiene todavía esos rezagos y existe, pero mire cómo así haya adversidad, quien se lo proponga logra ser de categoría mundial. Y donde me quiero detener es en la parte de talento humano. Miren, llegar a 80 horas persona año de capacitación para el año 2015. ¿Recuerdan Toyota cómo lo hizo? Después de la crisis, capacitación adentro, capacitación afuera y capacitar los proveedores. Por Dios, si estamos en un proceso intenso en mano de obra, tenemos que querer la gente, tenemos que enseñarles, darles herramientas, aprovecharles su cerebro en el tema creativo, consentirlos, pero no pagándoles salarios así nomás, es por resultados, por una remuneración variable que se complemente con la remuneración fija por esos resultados, que son todos estos indicadores. A las personas hay que tratarlas bien, ahora que estamos en pandemia, hay que escucharlos. No podemos tratarlos como cosas, son humanos, son sensibles, pero son la herramienta más importante que hay para sacar adelante los negocios. Miren los retos de calidad y en cuanto al servicio, en lead time, en entregas a tiempo, 99.99 entregas a tiempo. Y automatizar procesos manuales administrativos. Entonces, poniendo KPIs exigentes y cada año más exigentes aún, es como se logran los reconocimientos. Vale la pena que investiguen esa parte. Y como muestra de que esto que les acabo de decir es cierto, tomé unas fotos de esa planta. Si había, no sé, 600, 700 trabajadores, había 3, 4 salones de capacitación. Miren, durante mi visita ese salón nunca estuvo vacío, lo que me confirmó que esas 80 horas persona año de capacitación sí eran recibidas por las personas. Este cuadro de la derecha del Plan de Desarrollo del Talento Humano es maravilloso. Muestra desde el año 1, cuando una persona entra, cuáles son sus competencias para ser un especialista de costura y cómo si esa persona desarrolla habilidades blandas y se capacita internamente y busca opciones de aprender, puede ir progresando. Miren, la educación hoy está democratizada. El Internet es la herramienta. Podemos aprender los idiomas, podemos aprender de Lean, podemos aprender lo que queramos gratuitamente si utilizamos esa herramienta. Entonces, hoy no hay disculpa para no saber. Hoy se puede. Y eso es lo que hace que podamos tener un plan de desarrollo del talento humano a unos costos muy manejables. Esta semana, ya para terminar, estuve en una página que consulto con frecuencia, estoy suscrito a ella, es de Lean Enterprise Institute. Esa es, digamos que después de la página de Chingo Prize,
la página más valiosa para aprender de Lean, se dio una conferencia de Amazon. La dio este señor Mark Oneto, miren que fue quien le reportó directamente a Bezos ahí están las fechas, entre el 2006 y el 2013, miren el crecimiento de la compañía de 7 billones a 75 billones en el 2013, y miren la sorpresa, el desarrollo fue basado en todo lo que vimos del libro aquel cuando nos mostró que Toyota desde 1924, ya van a cumplirse 100 años en el tema de Kaizen, y luego en el tema de Lean, es como basa su crecimiento en esas bodegas de suministro de esos inventarios para tener el producto, libros y todo ese tipo de cosas que vende Amazon, y ponerlo en una de las primeras, 1, 2, 3 compañías más grandes del mundo. Si quieren ver esa presentación, pues ahora les doy el link y les muestro cómo llegan ahí. Bueno, más o menos son 50 minutos de estar presentando, he ido un poco rápido, pero lo que quiero es que entremos ya a esta otra segunda parte de alguna participación, de comentarios, de sacar unas ideas y planes de acción muy concretos para que esto que vemos hoy no se quede en el aire, en el papel, y produzca efectos sobre algunos de ustedes como participantes y les genere expectativas. Yo estoy muy dispuesto a entregarles, regalarles bibliografía, los libros que son interesantes, las páginas de consulta. Recuerden que hoy se aprende, ya no son los libros físicos, hoy se aprende ebook, un libro electrónico, puede ser un audiobook, número 2, puede ser un blog, que es un escrito que hay en esas páginas de los que saben del tema, puede ser un webinar, puede ser un podcast, que ya es hablado. Hay muchos cursos y seminarios, algunos gratuitos, otros pagando. A esto es a lo que hay que apuntarle para poder estar en ese networking digital. No hay disculpas para no llegar ahí. El conocimiento está ahí a la vuelta de la esquina, es saberlo encontrar. Entonces, miren, las personas, las empresas y las naciones eligen dónde quieren estar. 5 fases para enfrentar las crisis, bien sea creadas o naturales en un proceso evolutivo. La fase 1 es, claro, viene una crisis y sufrimos, lo estamos viviendo ahora con la pandemia, y nos tenemos que adaptar a un nuevo estilo de vida, a unas nuevas circunstancias. No podemos quedarnos ahí. Quien se contenta con haberse adaptado, sigue en el subdesarrollo. Son las prácticas, yo coloqué ahí en el puentecito, de Lean, de pensamiento Lean, de gestión Lean, de administración Lean, de manufactura Lean, para el caso de los procesos productivos, lo que nos permite mitigar esas crisis y poder prosperar en la fase 4. Y al final poder disfrutar. Ese es el desarrollo. Los invito a ver una película que se llama Decoding the Weather Machine. Ahí hablan mucho de esas 4 fases, en lo que está pasando con lo que es el otro enemigo que sigue como medio tapadito ahí después de esta pandemia, y es el cambio climático. Él está ahí y nos va a porrear mucho en infraestructura, en muertes, en mucho por falta de todo ese cuidado de negocios sostenibles, economías circulares, la inclusión. Un problema que se nos viene también es el tema de problemas de demencia y de salud pues mental. A todo eso hay que ponerle cuidado, y todo eso es fruto de nuestras prácticas. Entonces la invitación es a eso, a exigirnos, a que como empresarios se sientan y ya vayan pues poniéndose elegantes para salir en la foto, porque son los nuevos héroes del proceso durante y post pandemia. Como empresarios, los generadores de empleo, de calidad, de sostenibilidad y de poder salir adelante como región. Entonces, este último diapositiva nos muestra que el aprendizaje se logra cuando pongo en práctica las cosas. Eso es la charla. Ahí dice, cuando la vimos, la escuchamos, las palabras, cuando vimos unas fotos,
vimos una película, eso es pasivo. El cono se amplía y se vuelve grande cuando hacemos ya lo verdadero, cuando simulamos la experiencia verdadera. Tenemos que montar proyectos pilotos que pongan a prueba esos conceptos. Eso es lo que yo hago con otros compañeros de mi equipo. Creo que por ahí hay algunos en esta charla, en estos proyectos de implementación de módulos pilotos en las plantas de fabricación. Entonces, es la práctica, es aprender en el piso, donde se logran las cosas. Bibliografía, la que quieran. Esta página, ahí encuentran libros y les quiero dar una noticia. Les puse institutolin.co libros. El Instituto Lean en Boston, ya haciendo parte de la comunidad Lean, tiene en Bogotá una oficina. Ya encontré en español libros de Lean muy valiosos. Ahí los pueden adquirir. Esta compañía en Bogotá está haciendo certificaciones en Lean, pues a investigar y a meterse ahí a ver de qué forma los técnicos, ingenieros y los mismos propietarios de los negocios le apuntan a certificaciones en Lean. Y cuando tengan el inglés, están estas otras páginas de Chingo y de Lean Enterprise Institute y otras que cuando quieran las podemos ver y son fuente grande de apoyar la industria. Les comento que en Europa, en Estados Unidos, acá en Canadá, donde yo vivo, no hay requerimiento de personal de ingeniería, de planta, en muchos sectores de la economía que como prerequisito no le exijan tener experiencias Lean. Esto ya se volvió algo demasiado básico y necesario, o sea que es uno de los retos grandes que tenemos. La presentación la van a tener, ahí van a poder entrar a esas páginas. Entonces, esa es la invitación a que como autodidactas, entonces, manos a la obra con esto. Para terminar y darle la palabra a Rubén, que ha estado por ahí muy calladito, pero enseguida va a hablar, y a cualquiera de ustedes que quiera hacer algún comentario o tener alguna participación que vean sea de importancia, les quiero dejar esto último. A ver, la pandemia nos trae cuatro normas que debemos cumplir según el personal médico, científico y los gobiernos. 1, distancia social. 2, ponerse el tapabocas. 3, lavado de manos. 4, a vacunarnos, a fortalecer el sistema inmune, crear anticuerpos. Yo hice un símil y durante la pandemia o pospandemia, estas son las 4 medidas. A cambio de la distancia social, cercanía con los trabajadores. Cuando esto se acabe, tenemos que ir donde ellos. No tiene sentido que un dueño de la empresa no entre diario en la mañana a saludar a la gente, a escucharles sus inquietudes, a ver qué les hace falta. Ellos son los que más saben del proceso. Entonces, norma número 1, cercanía con los trabajadores. Tapabocas, no. Pospandemia, ponerse el overol y a trabajar en el piso de producción. Ahí es donde se genera valor y ahí es donde se solucionan los problemas de manufactura. Lavado de manos, entonces eliminar el desperdicio. Si en el lavado de manos evitamos gérmenes, bacterias, microbios, pues en esa visita con el overol puesto a las plantas es eliminar desperdicio. Ese es el cáncer de las plantas, ese desperdicio, ese es el virus, ese es el COVID, esos son los gérmenes, el MUDA, el MURA, el MUDI, MURI, MURA y MUDA. 7 desperdicios, a eliminarlos. Y la vacuna, que es la que desarrolla el sistema inmune y tener buenos anticuerpos, es aprendamos e implementemos Lean. Ahí vamos a estar vacunados para mucho tiempo. Aprendamos. Lean es una cultura de aprendizaje. Ensayemos conceptos, montemos proyectos pilotos y nos va a ir muy diferente. Y para terminar, antes de darle las palabras, quiero resaltar unas malas prácticas que yo he visto en las empresas anclas nuestras.
mandan a hacer unas muestras, no las pagan al mismo precio que se pagan los lotes. Eso no puede ser así, hay que respetar la economía de escalas. Las muestras tienen un valor más alto. No. Hagamos que el tercero pueda crecer. Dar muestras y no entregarle el lote, eso es ponerlo a hacer el mandado y después no darle la producción, eso no está bien. Señores, empresa ancla, el precio no es negociable. Hay un valor que hay que respetar, lo decíamos ahora, de 10 centavos de dólar a 20 centavos de dólar. Mantengámonos en ese rango, no lleguemos a las fábricas a decir, no, esto es lo que le pago, 5.000, eso tiene como 80 minutos, lo toma o lo deja, o me lo llevo. Eso no puede ser así, por eso propongo el tema de un centro que tenga los 3, 4 software, se pueden conseguir hasta gratuitos. Yo si quieren hablo con la Casa Europea de GSD o hablamos con ETC, con Juanito, y que nos pongan allá unos software para que este negocio de los predeterminados crezca o se alquile. Ahí está Felipe también que puede hacer la gestión. Entonces, el precio ya tenemos que romper esa barrera. Ojo a la cartera con los proveedores. Mandarles trabajo y no pagarles a tiempo es delicado. Ojo a la continuidad, también una mala práctica de las empresas ancla. Mandarles producto por familia, no mandarles un lote y después una cosa muy distinta. Hay que irles dando cierta especialidad dentro de todo este tema de moda. Y para las empresas confeccionistas también hay unas malas prácticas cuando como empresa industrial no capacitamos, no hacemos ingeniería, queremos pagar por lo producido, tenemos la trampa y la creencia de que la informalidad es la que cuenta y eso es una trampa donde todos pierden y donde tenemos que entender de que tenemos que volvernos fuertes y crecer adentro para después poder crecer afuera, o sea, concentrarnos dentro de la planta para poder salir adelante. Entonces, no sé si Rubén, le doy la palabra, quiere adicionar algo a esas malas prácticas de las empresas ancla y empresas de manufactura y demos espacio a las personas que asistieron para que hagan sus preguntas, sus comentarios y pregunten por los recursos que vean están necesitando para ver de qué forma yo les pueda apoyar en alguna de estas necesidades. Muchas gracias, Juan. Muy interesante todo lo que nos dijiste. Pues sí se muestra el amplio conocimiento que tienes pues, de todo este sector, no solo en Latinoamérica, en Estados Unidos, sino obviamente en tu cuna Colombia. Nosotros, por aquí hay unas preguntas. Hay una que es repetir, por favor, el nombre de la película, que es Decoding the Weather Machine. Yo creo que de pronto no sé si Ana nos la podrá escribir ahí para que quede la claridad de esa película. Perdón, y hay otra que es el True Cost Documentary. ¿Te acuerdas de esa, Rubén, donde en hora y media nos muestran el caos que es esta industria a nivel mundial en Asia? Y que en parte nos toca a nosotros, como destructores del medio ambiente, es la segunda industria en el mundo que más daño hace. Esa película también hay que verla. O sea, no estamos mal solo nosotros. Esta industria es está muy quedada a nivel mundial, pero ya vienen saliendo los primeros, están sacando ya la cabeza al otro lado en Europa y ahora con todo esto que va a pasar en Norteamérica, pues eso va a tomar muy buena fuerza. Entonces, esa es otra película, que es True Cost Documentary. Sí, muchas gracias, Juan. Por acá también nos preguntan si cuando se está hablando de ese crecimiento con capacitaciones en los equipos de trabajo, hay personas, equipos que no sienten la motivación de capacitarse, ¿cierto? O sea, la primera motivación es a capacitarse.
cuando se capacitan y crecen, se motivan con algún tipo de beneficio laboral o salarial, o cómo logran en todas estas empresas motivar a que la gente sí se capacite. O sea, ya la capacitación cuando empieza, pues ya la gente se siente contenta con eso, pero aquí como que es difícil nada más que convencerlos a sentarse a capacitarse. Entonces, eso ¿qué se hace o qué ves que se haga que sea buena práctica para motivar? O sea, me parece importante tener dos cosas presentes. Una, que los procesos de vinculación, de convocatoria, entrevistas y entrenamiento sean muy rigurosos. Cuando a las personas, desde antes de que entren, se les muestra el camino y son entrenadas los primeros 3, 4 días antes de tirarlos allá como a la guerra, eso va dando mucha seguridad y crea en las personas como un afianzarse en ese trabajo nuevo que están adquiriendo. Si la empresa tiene buenos procesos de convocatoria y entrenamiento y a las personas se les muestra que pueden hacer un plan de carrera y cómo pueden avanzar, bien sea salarialmente o no salarial o con otras responsabilidades dentro del mismo equipo, como ya un líder de módulo que requiere unos conocimientos adicionales, que ellos vean que van a tener un reconocimiento adicional. Y como yo decía ahorita, el reconocimiento emocional hay que manejarlo. Si a las personas no las felicitamos, no las motivamos, no les damos esa palmadita en la espalda cuando se la merecen, ellos no van a estar motivados. Entonces, para responder es reconocimiento emocional, plan de carrera y unos muy buenos procesos de selección y entrenamiento de las personas para que sí sientan esa necesidad. ¿Eso qué es? Cultura. O sea, tenemos que crear ese medio para que lo que nos propongamos en esas estrategias se cumpla. Y hablando de estrategias, las estrategias ya no son a largo plazo ni a mediano, la estrategia es, esto está cambiando, la incertidumbre es mucho, entonces casi que muchas empresas ahora deben estar destruyendo ya esas estrategias, esa visión, valores, porque esto está cambiando, entonces como en Fórmula 1, es rápido y hay que estar con una dinámica grande en ese sentido. Ahorita nos decías de esos incentivos no económicos. Aquí acabaste de decir de esos incentivos emocionales que nos tienes ahí como para completarnos más. Sí, incentivos emocionales es de que las personas tengan oportunidades de crecer, que tengan reconocimientos digamos, verbales y de otro tipo, por ejemplo, con el saludo, de que conservemos la buena relación de las personas dentro de la empresa, entre ellos, con sus familias. Esto es un trabajo con personas. El propietario no puede ser de una vocación o de un perfil por allá antisocial, tiene que ser persona con muchas cualidades humanas. Los técnicos e ingenieros, casi que para contratarlos, requieren de más habilidades interpersonales y sociales que de las mismas habilidades técnicas. Un ingeniero que no sepa dirigirse a las personas, que se crea autosuficiente, que imponga lo que él cree que él desarrolló y no cuente con la gente, no logra resultados. Entonces, es tener como ese estilo administrativo, emocional, de entender que estamos trabajando con personas y no con cosas. Entonces, esas habilidades de comunicación, de buenas relaciones con otros, de espiritualidad, de toda una cantidad de cosas nos llevan a ser esas personas de servicio y que tengamos buen trato con los otros. Bueno, por aquí también tenemos... Ese tema está muy detallado en una paginita que por ahí estoy como teniendo de ensayo. Ahí sí pueden consultarlo, está muy en detalle y pueden encontrar 7 puntos claves de esa parte de reconocimientos emocionales. Por aquí me preguntan que si se puede comentar hablando. No sé si aquí haya forma, Ana, de que alguien hable. No, yo creo que no.
Bueno, por aquí también hay una comunicación de alguien, dice, bueno, y las grandes empresas en Colombia son las que tienen buen volumen de producción y de pronto a veces los proveedores no sienten que sea justo ese precio. ¿Cómo se puede hacer como de una manera objetiva? ¿Cierto? Porque también la empresa dirá, pero si yo tengo quien me lo haga a tal precio, pues porque voy a pagar más. Entonces, ¿cómo se puede hacer de una manera objetiva? Yo creo que tú tocaste ahorita ese tema con el centro si se lograra tener como un centro de métodos o de tiempos de donde costeo. simplemente, exacto, dale. Sí, como un centro que digamos donde sea como un centro de servicios donde con los software disponibles a los que no tienen acceso todos, pues los grandes ya hay empresas que tienen esos software, lógicamente, pero los que no los tienen, ¿cómo? ¿Cómo hacen? Entonces, si tenemos un centro de servicios que coja estas colecciones y estas prendas, eso se demora 20 minutos hacer ese trabajo, media hora, una hora, llegaría ahí la muestra física, la ficha técnica, y personas especializadas darían por lo menos una base de minutos por unidad de esa prenda. Esos minutos unidad multiplicados por los pesos minuto que se pueden poner en rango según el tipo de producto. Prendas más estructuradas tienen un valor minuto más alto, prendas muy básicos, camisetas, jeans, camisas, lo que sea muy básico y fácil de hacer tiene otro valor minuto. Entonces, al hacer esa multiplicación, ese es el valor que debe pagarse. Entonces, ya va a haber alguien que avale, digamos, el número de minutos. Si el taller redujo esos minutos, ahí está su utilidad adicional. Si está por encima, le falta trabajar en ingeniería, pero ya alguien lo dijo en una etapa previa. Entonces, es como tener en el SENA o en el clúster, yo no sé, o una empresa privada que preste ese servicio y se gane ahí unos pesos teniendo esas 4 proveedores o esos 4 o 2 o 3 o el que sea arranque a prestar ese servicio. Ese es un punto de partida interesante, porque entonces ya no es quién grite más y quién tenga más poder, sino que ya alguien dijo que técnicamente eso es así. Es una prenda de 73 operaciones con un tiempo de 54 minutos a 350 pesos, es tanto. Entonces, muévanse en ese rango. Ya sí negocien, ahí sí un poquito más, un poquito menos, viene el tema de cómo licito y me gano ese minuto más. Yo estoy bien en métodos, voy a trabajarle o no soy capaz, pero ya la primera etapa se cubrió. Algo así. Por ahí nosotros la próxima semana en el clúster vamos a tener el viernes de la próxima semana una reunión, precisamente un panel en que vamos a hablar sobre métodos con especialistas, incluso hay un mexicano ahí que nos va a ayudar con el tema. Porque precisamente notamos esa falencia. Nosotros necesitamos que hasta el confeccionista más pequeño pues implemente y utilice métodos de manufactura. Con el SENA tenemos un programa, pues que por pandemia era la semana pasada precisamente, tenemos desarrollado y la idea es ampliarlo a más tipos de prendas, que el SENA recogió información de confeccionistas, métodos, guías, accesorios. Y montó la planta con esos métodos, guías, accesorios, para que el confeccionista vaya físicamente y vea qué es lo que tiene que hacer para lograr X prenda en X minutos. O sea, que ahí tiene la muestra, ahí eso puede visitarlo el que vende máquinas y sugerir, venga, yo le tengo una para mejorarlo más. O guías también sugerir, vea, yo tengo una guía que lo mejora todavía más. La idea es que nos pongamos de acuerdo con el SENA y aprovechemos esas instalaciones, ese conocimiento que hay, que me parece buena idea la tuya, que de pronto hasta podríamos usarlo también para métodos y tiempos, para poder tener información común para los confeccionistas. Cuando vuelvan y abran el SENA, vuelvo y los invito para que visiten esa planta de confección de camisetas polo con todos los fierros, y el que tenga una sugerencia para mejorar el tiempo, bienvenida, para que la publiquemos y todos tengamos como una especie de métodos y tiempos mínimos a partir de los cuales seguir luchándole y arañándole ahí tiempo, que eso es, el tiempo es costo. O sea, con un buen método en la planta de confección gana el ancla y gana el confeccionista, ambos ganan y vamos a trabajar de una manera justa. O sea, la justicia está en que tenemos que meter la ingeniería al asunto. Así es. Como es. Fundamental tener esos
pilotos donde se muestre avances y se comparta ese conocimiento. Ya si internamente el confeccionista hizo algo más, pues ahí tiene su utilidad, aparte de la que logra en temas de productividad, de eficiencia, que ojalá no sea individual, sino grupal al final del módulo. Recuerden que ya entrega en mano o de pie o sentados, al final de los módulos sale un producto terminado y ahí va a haber una tableta o una terminal con información electrónica, digital, de eficiencias, del SAN real cuánto dio, el ciclo. Esos son los datos que van a ver sus otros compañeros, llamémoslo así, del equipo de trabajo en la red digital, para minimizar esos inventarios y aumentar ese servicio al cliente, que es lo que se requiere en esta nueva etapa, llamémosla en América, de la industria, es lo que se viene. Bueno, por aquí, antes de que se nos acabe ya el tiempo, que nos quedan 2 minuticos, una pregunta y la respondemos rápidamente. Tenemos empresas que nosotros podemos usar nuevas alternativas en plantas de confección, nuevas alternativas de energía. ¿Qué ves vos que se esté usando? O sea, por ejemplo, en el clúster, en nuestro clúster hemos trabajado mucho con el clúster de energía, porque dado que el gobierno tiene que cumplir unas metas en energías alternativas, hay unos programas muy buenos donde las empresas implementan energía solar o otros tipos de energía, por ejemplo, para la iluminación. O incluso no sé si eso se podrá usar para las máquinas, pero con el clúster de energía ya tenemos varios programas y varias empresas ya han hecho implementaciones de energías alternativas. ¿Qué conoces vos al respecto? Básicamente eso, esos temas de energía solar, y yo diría que ahí la tecnología ha avanzado muchísimo en el tema de las lámparas LED, tanto las que están arriba como tiene que ver mucho en el libro de ergonomía, leí la pintura que tenga el edificio, el techo, porque la luz también es un factor que genera consumos en muchos casos en el tema energético. Entonces, utilizar luz natural, el tema de las pinturas de los pisos elimina tener prendidas todas las lámparas, y las máquinas traen ahora esos motores servo que solamente consumen energía cuando coso. Entonces, en el alinear, en el agarrar, en el dejar, ese motorcito está en pausa. Entonces, ir llevando a esas tecnologías es bien importante. Entonces, pero antes que la energía, yo creo que donde hay que ahorrar energía es en el trabajador, en los métodos, con el agarrar, con el alinear y con el dejar, que no agregan valor. Ese sí que bota energía, hay que pagársela, y entonces ahí es donde se nos va el 75% del tiempo en las plantas. Por eso es que no suenan las máquinas y entonces pongamos música. Entonces, esa también hay que trabajarla. Muchas gracias, Juan. Pues bueno, aquí ya se nos acabó el tiempo. Por ahí Perdona, alguien me pregunta. Dale. Quería mostrar esto. Miren estos libros, si quieren. Esto es el inventario que tengo ya de libros que encontré este año para la industria. No sé si están viendo la pantalla, ¿la ven? Sí, sí se ve. Bueno, miren, estos son libros de la industria. Mírenlo ahí. Está con el escritor, la fecha de publicación, ¿cierto? Entonces, sí hay literatura. Desafortunadamente, miren, por aquí hay otro, desafortunadamente en inglés. Entonces, ahí viene lo que dijimos ahorita. Hay que trabajarle al idioma, porque si no, vamos a quedar lineales. Ahí sí, como cuando vimos la fotico, los 6 circulitos en línea, y no vamos a poder montar la red digital. Y entonces, ¿quién va a tener robótica y industria 4.0 y Big Data? 1 o 2. Entonces no sirve así. Bueno, no, entonces ya por aquí ya se nos acabó el tiempo, Juan. Ya tenemos que dar por terminado. Muchísimas gracias, Juan Fernando. Me mandas pues toda la información que puedas, que ya por aquí ya me están escribiendo personas que les interesa. Ustedes me la mandan, yo se la reenvío. Muchísimas gracias a los que asistieron. Este evento queda grabado
porque la verdad me parece muy interesante para confeccionistas y anclas, para que se lo recomendemos a esos otros empresarios y me dicen y yo se los envío personalmente la grabación, que sí me parece determinante para nuestro sector. También los invito el próximo viernes a la charla de métodos y obviamente a lo demás pues que sigamos haciendo en el clúster. Muchas gracias por la asistencia, que tengan una feliz tarde. Muchas gracias a todos por la asistencia y felicidades y a cuidarse. Hasta luego.